Es un gusto saludarlos. Hoy vamos a conversar con nuestro invitado, el abogado y constitucionalista Aquiles Fayase. Aquiles es un personaje que no solamente por su profesión está activo, sino que además lo vemos muy activo en medios de comunicación. Es decir, que lo vemos como un analista de la situación política en general, no solo de la situación política, sino que de temas nacionales, de problemas nacionales. Y hoy nosotros lo hemos invitado para conversar especialmente, aunque no excluimos otros temas, las elecciones en el Colegio de Abogados de Guatemala y el sistema de las comisiones de postulación, que son las que en Guatemala designan a los que van a ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, de salas de apelaciones y también a la fiscal general. De alguna manera, la elección en el Colegio de Abogados de Guatemala incide en estos cargos, en la selección para estos cargos que son de suma importancia de la vida democrática del país. Tener, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Guatemala derecho a tener un representante en la Corte de Constitucionalidad es una prerrogativa importante, porque si los magistrados, como sucede actualmente, emiten resoluciones parcializadas, poco independientes y además algunas veces fuera de la Constitución, pues entonces ahí radica la importancia de la elección en el Colegio de Abogados, de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor. Aquiles, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bayro? Buenos días a todos. ¿Cómo ves la última elección en el Colegio de Abogados? Participaron 11 planillas, lo que denota pues el interés de los grupos participantes, no tanto de los votos, porque son como 11,000 los que votan, de aproximadamente casi 50,000 abogados que ya tiene Guatemala. Pero bueno, finalmente es una elección. Pero ¿cómo viste que de las 11 planillas, la expectativa que tenían, por lo menos un par de planillas, pues quedaron fuera? Y la selección, ¿cómo ves la selección finalmente de la planilla 10 y la planilla 4? Bueno, vamos a entrarle a todo eso, pero así fuera de cámaras te dije que te iba a hacer una solicitud pública. Y dentro de la introducción de mi persona, dijiste que me mantengo bastante en los medios. Bueno, te hemos visto, sí, activo en los medios. Okay. Sí. Pues le he estado llevando yo un mensaje a los medios, que es, párenla ya mucha, párenla, con las noticias de huizaches. Ajá. Le hemos dado demasiada preponderancia al abogado y al huizache, y a lo que el abogado y el huizache quiere, dice y hace. Cuando la problemática nacional, hoy por ejemplo, está entrando en vigencia el tema de la basura. Un caos que se está generando ya a la hora que estamos grabando. El buzazo de ayer, que simplemente nos indica el problema de control sobre quién es el piloto, el problema de control sobre las vías de tránsito. Podía mencionarte 500 problemas que no están siendo atendidos con tal de cubrir la noticia del huizache. Es cierto, yo creo que sí es cierto. Así que mi solicitud previa es, paremos. Vamos a analizar esto, pero paremos de hablar de huizaches, porque ya hasta, imagínate, me introdujiste como abogado y constitucionalista, pero también soy constituyente, que es el que firmó la Constitución. Sí. Hasta a mí me tiene, pero hastiado el tema de todas las noticias, todo el día, todos los medios, es de la articulitis y del leguleyo del abogado que dijo y de cómo se quiere aplicar la ley, cuando 99.99% de la población no es abogado. Entonces necesitamos enfocar la vista hacia los verdaderos problemas. Dejemos que los abogados saquen sus cuchillos y se despedacen. Entrándole ya a tu pregunta de cómo vi el tema de las elecciones del viernes anterior.
un caos en general. Te indica que los abogados, ni siquiera los abogados, están preparados para lidiar con los problemas. Uno, ¿cómo hizo la mitad de la gente para llegar? No pudo. ¿Por qué? Porque dentro de los problemas nacionales está que el aeropuerto está al final, hacia el final de una callezucha, porque ni siquiera es un bulevar. Es una callezucha. Cuando pasas del tema del Tecún-Humán hacia el aeropuerto, es una callecita de doble vía donde todos los de los ministerios de comunicaciones y del INSIBUME parquean atravesados. Es una callecita. Entonces, para poder llegar al aeropuerto, no hay como el personaje que algún día va a querer tirarse alcalde, Amílcar Montejo. Busquen vías alternas. Amílcar, dígame qué vía alterna hay para ir al aeropuerto. Además, el parqueo es caro, no es barato. Claro, pero ¿qué vía alterna hay para ir al aeropuerto? Y como consecuencia, el aeropuerto colapsó. Turistas que perdieron su vuelo, los que iban y los que venían tuvieron que salir a pie. Entonces, falta de planificación. 2, mencionaste 11 planillas. Es el mismo síndrome de las 30 planillas para presidente en Guatemala. Todos quieren un pedazo del pastel. No se pueden poner de acuerdo. ¿Qué necesidad hay de 11 planillas? Te demuestra los 11 grupos de poder o de interés privado que rigen el gremio de los abogados. Y entonces tenés así, de la planilla 1 a la 11, cada uno queriendo su pedacito, cada uno queriendo tener su seleccionado dentro de la junta directiva. Bueno, algunos creen que la intención de provocar ese congestionamiento, que la intención real es que la gente no vaya a votar. Podría ser, peor todavía. Y eso favorece quizá que una planilla X no obtenga los votos suficientes para derrotar Fíjate a las otras. Que dentro de los gastos que están en el Colegio de Abogados y dentro de los gastos que están en la Universidad de San Carlos y dentro de los impuestos nuestros, hay una institución que tiene un edificio propio que se llama el Colegio de Profesionales. Claro. Ese edificio está en un lugar en la zona 15 que se usó como centro de vacunación en la época del COVID. Es de fácil acceso y es para poder tener bastante flujo de gente adentro. El Colegio de Abogados, ¿por qué no se fue al edificio de los colegios profesionales, sino que se fue al Club de Oficiales? ¿Qué mensaje hay ahí atrás? ¿O qué negocio? ¿Qué mensaje o qué negocio? Una de dos. El tema es que allí, al final del camino, donde se estorba el aeropuerto, no es el lugar para las votaciones. Entonces, tiene un motivo ulterior. Negocio o que no lleguen a votar. No. Una de dos. Porque se pudo haber hecho en 1000 otros lugares. Pero a mí lo que me saca la duda es el colegio el edificio de los colegios profesionales. Ahora, Aquiles, a la pregunta que me hiciste, aunque dice que no es correcto hacerlo, yo te respondo con otra pregunta. ¿Por qué son los abogados quienes deben tener un papel tan preponderante en el tema de las comisiones de postulación? Cuando se hizo la ley, solo abogados integran las comisiones de postulación y van a elegir al sistema de justicia que imparte justicia a toda la sociedad guatemalteca. Ahí tenemos que hablar de lo que el texto y espíritu de la Constitución original de 1985 que firmamos nosotros, con el texto actual. En el año 93 hubo una reforma constitucional que destruyó completamente el espíritu constituyente original.
Y fue donde se inventaron las famosas comisiones de postulación. Esto se dio a raíz de que grupos corporativos, y corporativos yo no me refiero a las SA o al CACIF, me refiero a grupos de interés que le sacan renta al Estado. Los abogados, uno de ellos, metieron las manos dentro de la reforma constitucional y todos salieron con su pedazo. Y es ahí donde la Constitución dice que se tiene que elegir por medio de comisiones de postulación. Pero cuando el Congreso hizo esa ley de las comisiones de postulación, fue donde todo esto que estás hablando se metió. Los encargados de esa reforma constitucional y de la redacción después de la posterior ley de las comisiones de postulación, ¿por qué escogieron solo abogados? Yo estoy tan distanciado como vos. Son feudos, porque... Son feudos, exactamente. ¿Por qué también solo contralores eligen al contralor? Exacto. Por ejemplo, el procurador de los derechos humanos. Abogado. Tiene que ser abogado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí. Podría ser un activista de derechos humanos. Un sociólogo, un politólogo. El Tribunal Supremo Electoral se ha estancado en esa mentalidad del juzgado porque solo abogados tiene. El Tribunal Supremo Electoral debería tener 3 ingenieros entre su composición y 2 abogados. Un ingeniero en sistemas, un ingeniero de planificación. Porque lo que hacen ellos, planificar eventos. Pues en las cortes ni modo, ahí no hay para dónde, ahí solo abogados pueden haber. La pregunta es, ¿por qué el colegio de abogados, si los jueces son abogados, si el que nombra el Congreso es abogado, si el que nombra el presidente es abogado, ¿por qué los abogados también tienen que nombrar otro abogado a la Corte de Constitucionalidad? No tiene respuesta. Y todo se va de regreso a la Constitución del 93, que es distinta de la Constitución del 85. Parece que esas reformas del 93 fueron las que se pasearon en el sistema democrático. Totalmente. Totalmente. Las reformas del 93 son como habernos agarrado un machete y cortado las rodillas. Exacto. Eso es lo que sucedió. Entonces, esa reforma hay que echarla para atrás. Pero ahí viene una serie de problemas. ¿Cómo la echas para atrás? Con una reforma constitucional de un artículo. ¿Está usted de acuerdo en derogar la reforma del 93 y retomar el texto original? Que eso sería una solución brillante para el país, que se rigiera nuevamente el sistema democrático con la Constitución original. Como debe ser. Porque a raíz de la Constitución del 93 y de los hechos que provocaron esa reforma constitucional, que es el autogolpe de Serrano, viene donde la Corte de Constitucionalidad se convierte en el poder máximo. Sí, porque... Y entonces la Constitución es lo que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dicen que es. Sí, es lo que está pasando actualmente, una distorsión total, donde la Corte de Constitucionalidad se convierte casi en el verdadero gobierno del país. No, ¿cómo? Y además han judicializado todo el quehacer político, al extremo que los jueces ahora disponen cancelar un partido y la Corte de Constitucionalidad también puede decidir si un diputado puede ser independiente o no debe ser independiente. Ya la Corte de Constitucionalidad se erigió en la monarquía de los jueces, porque el presidente le levanta el dedo y le dice, mamá Corte, puedo. El Congreso le dice a la Corte, mamá Corte, puedo. Y la Corte Suprema de Justicia le dice, mamá Corte, puedo. Y mamá Corte les dice sí o no puede. Entonces, ¿dónde quedó el espíritu de la República? Hay cosas absurdas, como por ejemplo que la Corte de Constitucionalidad haya resuelto que el pacto colectivo de condiciones de trabajo del Ministerio de Educación y el sindicato sea secreto, cuando la Constitución establece qué es secreto y qué no es secreto. Y además se llama la administración pública. No es porque el público la administre, es porque todos los actos de la administración deben ser públicos. Así es. En ese sentido,
podríamos aceptar que este sistema de comisiones de postulación que se creó en Guatemala, de alguna manera ha distorsionado. Yo lo veo más negativo que positivo para el sistema democrático. Destruyó todo. Eso de que los grupos de... Mira, lo que pasó con las comisiones de postulación es que las decisiones públicas se privatizaron. Todas las comisiones de postulación están dominadas ¿por quién? Por 30 y pico de universidades privadas, que son los que se ponen de acuerdo para ver quién es magistrado, quién es contralor, quién es magistrado de la CC, quién es fiscal. Entonces, la decisión política pública de que tener una Corte Suprema o tener los magistrados de la Corte, de las salas de apelaciones o el fiscal, todo se convirtió en una decisión privada. El decano de la facultad X influye en esa decisión, cuando no tendría por qué ni cómo. Aquí estuvo un abogado que participó, igual que tú, en la redacción de la Constitución. Y él decía que también la ley electoral original era muy buena, ¿verdad? Pero que le habían hecho tantas reformas que distorsionaron totalmente el carácter democrático de la ley electoral original. La ley electoral lo que le pasó es que le cortaron el primer brazo y le pusieron una prótesis. Le cortaron el segundo brazo y le pusieron una prótesis distinta. Después, esta prótesis dejó de funcionar y le pusieron los cables amarrados. Y así fue todo el problema. ¿Y cómo se compone todo eso, Aquiles? La solución es bien drástica. Yo he hecho el caso de que esto es como cuando ya llegó el día de la cosecha de la caña, ¿verdad? Hay que prenderle fuego y volver a construir. Hay que sembrar de nuevo. Ya estamos a tal punto que ya no tiene... ¿Cómo vas a lograr vos que los diputados hagan una reforma electoral si ellos están ahí gracias a ese Frankenstein? No, y los mismos diputados ahora ya casi no son nada, porque el que se sale de un partido ya no es nada, es un diputado raso, no tiene derecho a comisión, ya no es diputado. Pero sigue siendo cacique. Bueno, es porque los secretarios generales son los dueños de los partidos. Sí, pero el secretario general ya no manda nada, es el jefe de bloque el que manda. Tenés el caso que se ha convertido desde Jorge Carpio. Jorge llegaba al Congreso con su walkie-talkie y le tenía a cada diputado su walkie-talkie. Mucha hagan, y nadie le hacía caso. Entonces, el secretario general ya no manda. Pero es que son procesos diferentes. Yo creo que el partido político es diferente a una bancada parlamentaria. Efectivamente, aquí no tienen sentido de pertenencia a los diputados, como en Brasil, como en Honduras. Aquí el que llega a diputado llega a través de un vehículo que lo llevó y pagó para que ese vehículo lo lleve al Congreso, pero no tiene sentido de pertenencia hacia el partido. Es que el partido no tiene espíritu. No. En Guatemala es de los poquísimos países del mundo donde el sistema político se convirtió en un sistema franquicia. Hay tanto partido que lo único que necesitas es la ficha para participar, que ni vos, ni el camarógrafo, ni allá afuera los de producción. ¿Qué significa ese partido? Acabamos de vivir el proceso eleccionario de Estados Unidos. ¿Qué es eso de los estados rojos y los estados azules? Porque la gente se identifica con la filosofía de un partido. Pero aquí, ¿cómo nos identificamos con la filosofía de Cabal? ¿Cabal qué? ¿O con la de vos? ¿Vos qué? Sí. O la de ¿vamos a dónde? Claro. O la de ¿todos quiénes? Entonces digamos, lo que se necesita, regresamos al postulado original. La ley de partidos políticos debe cambiarse. Y de nuevo, debe retomarse la original. Sí, el problema es que es otro nudo que cómo se desata, porque los diputados son los únicos que pueden reformarla. Y los diputados no van a reformar nunca nada,
Que no, porque van contra los intereses de ellos. Sí, ¿verdad? Entonces, de nada sirve que yo creo que el Tribunal Supremo Electoral integró en la comisión y redactaron más de como 1,200 propuestas de cambios, que es casi una nueva ley electoral. Pero si la ponen uno encima de otro, eso se infecta y hay que putarlo, pues eso no... Sí. Pero es otra pregunta en este tema. ¿Qué se hace con los partidos si no hay partidos? Mira, a raíz de la reforma del 93, Guatemala derivó en un caos, tal vez a propósito, pero crecimiento continuo. Y entonces estamos de regreso como en Somalia. Cuando yo hago el análisis de que nos parecemos más a Somalia que a Haití, la gente no me cree. ¿Por qué Somalia y no Haití? Porque en Haití todavía hay un Estado que supuestamente funciona. Medio. Que medio funciona y que lo están retando bandas, digamos, maras, así. Pero en Somalia el gobierno se compone de señores feudales, que es lo que está sucediendo en Guatemala. El narcoalcalde de tal lado tiene su ejército, el narcodiputado del otro lado controla al narcoalcalde, y entonces están formándose feudos dentro de la regionalización del país y feudos verticales. ¿Quién controla las aduanas de verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de que los gringos vinieron ahorita? ¿Qué le pidieron al Canal de Panamá? El paso de las naves de guerra gringas, sin control alguno. ¿Qué le pidieron a Guatemala? Ellos nos van a construir 2 nuevos puertos. ¿Por qué? Para tener control de lo que sucede en los puertos. Porque es tanto el desorden de lo que sucede en esos pseudopuertos que ya no es posible ni siquiera controlarlo por ellos mismos. Ahorita, sí. el día de hoy, hay un evento que está siendo muy poco cubierto en El Salvador. Está lanzándose las acciones del Corredor Interoceánico de Guatemala. ¿Por qué en El Salvador y no en Guatemala? Porque se va a conseguir financiamiento de Bitcoin. ¿Y quién invierte en Bitcoin? Pues el que no quiere que sus fondos se puedan localizar. Ellos van a levantar capital para comprar la franja de tierra del corredor interoceánico. Así no necesitan permiso de nadie. Es como la carretera esta privada de la BAS. Comprada la tierra, hacen lo que quieran adentro. Ese es el derecho de la propiedad absoluto de la Constitución. Entonces la tirada de los organizadores del corredor interoceánico es, bueno, ya tienen alineado todo el territorio, pero nunca lo pudieron hacer desde hace más de 10 años porque los gobiernos quieren meter la cuchara en eso. Entonces ellos cambiaron de política y de filosofía. Ahora se fueron a El Salvador a levantar plata en Bitcoin, van a comprar, el plan original es comprar toda la tierra y abrir un canal en medio. Pues lo que pasa es que, retomando lo que decíamos al principio, que yo creo que fuera del programa lo comentábamos, que hay tal crisis en muchas áreas del país, pero es porque casi Guatemala como que no hubiera estado. Sí, regresamos al tema del Colegio de Abogados. Y para entrar al colegio del tema de abogados tenemos que entrar al tema de la fábrica de abogados. En las épocas cuando la Constitución reconoció las profesiones como la abogacía como dignas de dirigir el país, ¿quiénes eran los abogados? Eran los patojos que se iban a meter 6 años a las facultades, hacían 1 año de estudiar para su privado y 1 año para su tesis. Les tomaba 7, 8 años graduarse de abogados, estudiaditos
todos los días, 5 o 6 horas diarias. Ahora un abogado se puede graduar en la extensión universitaria de una de las universidades privadas de cualquier pueblo, yendo los sábados. Entonces, cambió la calidad del abogado. Bueno, en las últimas elecciones de las comisiones de postulación, salió a luz que incluso había personas que sacaron doctorados. El mismo día. 3 doctorados en 3 meses. Sí. Y hubo un caso de Chiquimula donde una abogada se denunció, salió a luz pública que en un crucero le habían dado un título de doctor. Así mero. No. Entonces, se desvalorizaron los títulos universitarios en general en el mundo. Yo conozco abogados que son taxistas en Buenos Aires y en París. ¿Por qué? Porque la fábrica de abogados bajó la calidad. Se devaluó la profesión. Sí. Totalmente. Y el colegio de abogados no puso el examen profesional para poder aceptar solo quienes cumplan los requisitos. Y entonces, ¿en manos de quién está la conformación del Estado? Pues ahí estás viendo las leyes que salen del Congreso. Las leyes mal hechas, chapuceadas. ¿Por qué? Porque la asesoría jurídica del Congreso está compuesta por personas que no tienen la experiencia necesaria. Claro. Bueno, vamos a un receso y regresamos en un momento. Estamos conversando con Aquiles Fayase, es constituyente y nuestro invitado del día de hoy. Regresamos en un momento. Regresamos con Aquiles Fayase. Nos dice Aquiles que él también es ingeniero, comentando un poco sobre la necesidad de incorporar a cuadros eficientes, a expertos, que los hay con muchos méritos, incluso jóvenes en Guatemala para ejercer los puestos públicos. A veces uno observa que hay mucha ineficiencia en el Estado, ¿verdad? Y que incluso la meritocracia debería ser la guía de nombramiento, de designación de cargos públicos. Pero viene por el hecho de que el Estado en general, no hablemos de gobierno, el Estado en general es un Estado que necesita reformas profundas para poder volver a su naturaleza, ¿verdad? Para volver a sus verdaderas funciones como regulador de la cosa pública, como generador del bien común, ¿verdad? Y que nosotros hemos retrocedido mucho en ese sentido, y que sería necesario un como retorno al pasado. Mira, yo le he propuesto a 4 presidentes distintos crear la figura del comisionado presidencial para la reforma del Estado. Cuando hablas de los nombramientos y la meritocracia, estás hablando de 2 temas distintos. Los nombramientos políticos, esos son los ministros, los secretarios de Estado. No los puedes escoger por meritocracia. Tienes que escogerlos porque son tus amigos y les tenés confianza de que tienen la capacidad para llevar a cabo las cosas. Pero poné Bernardo. ¿Qué hizo Bernardo? Bernardo Arévalo escribió 5 libros sobre el ejército y tenía un amigo allá adentro que pudiera nombrar ministro de la Defensa. Tuvo que irse a entrevistar ahí a una de las cuarteles bajo supervisión del ministro de la Defensa de Jimmy, a entrevistar a 5 candidatos. Y el que tenía el mejor currículum lo nombró de ministro de la Defensa. Así no se nombra un ministro, pues. Un ministro se nombra porque es de confianza mío y yo tengo la confianza de que va a saber responder. Mira el caos del Ministerio de Comunicaciones. ¿En qué cayeron los ministros? Se encontraron en una estructura informal
que es la que maneja el ministerio. Esa estructura informal debería ser la estructura formal hecha a base de la ley de servicio civil. Toda la tecnocracia y la burocracia, esa no debería estarse cambiando cada 4 años. Si no será, Aquiles, que también hay estructuras de poder muy anquilosadas, muy arraigadas por intereses que obstaculizan o impiden hacer los cambios que se requieren. Es que eso es lo que estábamos platicando con anterioridad, los feudos que existen tipo Somalia. Un feudo es los constructores del Ministerio de Comunicaciones. Es un feudo vertical completamente, porque el que no respeta al jefe no consigue contratos, y si lo reta, probablemente va a tener un accidente. Entonces, el tema aquí es que efectivamente, mira lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. No, ni lo voy a calificar de bueno ni de malo. Simplemente nombró a alguien que él tenía la confianza, que tenía los pantalones para hacer la reforma del Estado. Vino y está destruyendo, ¿qué? El famoso Deep State. Empezando por la USAID. Está comenzando. Bueno, está comenzando. Está comenzando la cruzada de Trump de destruir el Deep State. ¿Y dónde lo está destruyendo? En el dinero que manejaban de ayuda externa. ¿Por qué? Porque según ellos, ahí está el problema. Entonces, ¿cómo vamos a destruir nosotros las estructuras del Deep State de Guatemala si no le entramos con esa ferocidad a hacer las cosas? Por cierto, ayer Trump mandó al carajo a Sullivan y a Blinken, que eran los que estaban controlando gran parte del poder de Estados Unidos. Así es. ¿Verdad? Así es. Y sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, mira, todos los estados del mundo van avejentándose, engordando y enquilosándose, todos. Y de vez en cuando hay que darles una sacudida. Mira lo que vino a hacer Bukele a la vecindad, pues. Mira lo que hizo AMLO en la otra vecindad. AMLO hizo la segunda revolución mexicana, silenciosamente y calladito. ¿Qué es lo primero que destruyó? A los federales. Pero es que son gobiernos que llegan con apoyo popular. También con apoyo. Porque, por ejemplo, imagínate, AMLO domina el Congreso, el Senado, a través del partido Morena. No, pero Bukele también. Cuando AMLO, hoy lo domina, pero cuando él fue electo no lo dominaba. Fue en el proceso que se fue agarrando todo. Y entonces, eso es lo que necesitamos. Mira qué es lo que está haciendo Milei. Bueno o malo, no importa. Es lo que hizo Lula hace 25 años en Brasil. Reformó el Estado para el bienestar de las mayorías. Él fue el que se inventó las bolsas solidarias y toda la ayuda condicionada a los más pobres. Entonces, necesitamos de vez en cuando una reforma del Estado. Y en Guatemala no hemos tenido. Guatemala no nos costó sangre, ni siquiera la independencia. La independencia de Guatemala da risa porque se celebró con vinitos y quesos en la casa del hombre más rico de Guatemala. Casi en secreto. Y casi en secreto. No vaya a ser que el pueblo se entere. Cabal. Entonces, necesitamos ya una reforma del Estado. Y esa reforma cada vez va a ser más dolorosa porque cada vez va a haber más cirugía, más que cortar de grasa y de tumores. Pero el sistema de justicia, la cadena no se del escapa. Sistema de justicia, también hay que sacudirla porque ahora no se puede mover un dedo el gobierno porque el Ministerio Público o el Congreso, porque el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad están al acecho de cualquier movimiento para caerles. Pero mira pues, yo, Bernardo presidente, yo ministro, yo director general, tengo que tener solo una cosa para lograrlo.
decisión de enfrentar el sistema. Y aquí todos están bajo la filosofía del no puedo, pero no pueden por dos cosas únicamente. No pueden por miedo precisamente a lo que estás diciendo, o no pueden por incapacidad. Ninguno ha probado sí probar y sí lograrlo. Yo no conozco, ¿cómo, lo que decías al principio, ¿cómo está eso de que la ministra de Educación se doblegó ante el líder sindical para que el pacto fuera secreto si es el dinero de nosotros? Un ministro de Educación, bienvenido a Argueta. Lo intentó y la CC ordenó que lo destituyeran. Pero fue por otro motivo. O sea, el caso era políticamente distinto. Pero ahí la CC ejerció su poder. En cada acto que la CC transmite hacia la presidencia, hacia el Congreso y hacia los alcaldes, la CC está mostrando que ellos están arriba. Y entonces los magistrados que van a llegar entre 2 años les pican las manos por llegar a ejercer poder. Porque ya se dieron cuenta. Y cada vez es peor, y peor, y peor. Y ese no fue el espíritu de la Constitución original, de que la Corte de Constitucionalidad hiciera nada de eso. En Costa Rica lo que hay es una sala cuarta. También en El Salvador. Igual en Honduras. ¿Verdad? Es sala. Lo que pasa es que en Guatemala fue designada una corte como que es un reinado. No, tienen un poder. Así se convirtió porque la convirtieron y la dejaron convertirse. Cierto, son dos cosas distintas. Y si vos lo ves, mira pues, hablemos del caso de los ministros que no pueden, y de los que sí pueden, y de los que no quieren. Bueno, el tema que está sucediendo hoy de la basura, del reglamento de la basura. Mira lo primero que pasó. Los guajeros bloquearon los basureros. ¿Por qué? Porque les están pidiendo licencia sanitaria. Y había que esperar el último día para pedir licencia sanitaria. Y vacuna antitétano. Sí, hace 13 años que esa ley pasó. ¿Por qué el Ministerio de Salud no avanzó en la licencia sanitaria y la vacuna contra todos los guajeros? Sí. ¿No? Tuvieron que esperar el último día. No hay coordinación. Los procedimientos no se establecen ¿verdad? Y entonces, adecuadamente. Ahora, hablando del sistema de justicia, que es de lo que querías platicar. Bueno, vos sabés cómo se nombra un juez. No un magistrado, un juez. No, pero contanos. Un patojo recién graduado, ya sea que no consigue chance en lo privado o que quiera meterse en lo público. Mira, pues, regresamos a la fábrica de abogados, la universidad. Todos los abogados no son iguales. Hay abogados que se dedican a la notaría, o sea, solo a hacer escrituras. Hay abogados que se dedican a la asesoría, solo a dar consejos y a hacer negocios y a ver cómo le dicen a sus clientes que eviten el tema fiscal o problemas. Y está el litigio. En las universidades más avanzadas, de los países más avanzados, desde que llegas a segundo año de la universidad, te dicen, ¿usted va a ser funcionario público o va a ser funcionario privado o va a ser notario? Y los patojos escogen, yo quiero servicio público. Y entonces la carrera se centra en el servicio público. Cómo ser oficial de juzgado, primero cómo ser notificador, cómo ser juez, etc. Pero no, en Guatemala no. Todos los abogados son graduados con la misma medalla, abogado. ¿Ok? Entonces, los que quieren ir al servicio público solo tienen a dónde ir. Al Instituto de la Defensa Pública, a la Procuraduría General de la Nación o al sistema de las cortes, de los juzgados. Si vos querés ser juez algún día, ¿qué tenés que hacer? Te vas a meter a la Escuela de Estudios Judiciales del organismo judicial. Y están ahí 6 meses porque les están enseñando a ser jueces. Pero este patojo
si no tiene un contacto en la Corte Suprema, no lo nombran juez de paz de Pachalún. Si logran hacer ese contacto, lo nombran a juez de paz de Pachalún. Y ese está ahí. Y entonces vienen los casos complicados. Y entonces agarra el teléfono. Señor magistrado, fíjese que tengo aún su amigo aquí enfrente que lo acaban de capturar. ¿Qué hago? Y entonces el magistrado le contesta: distinguido juez, usted es independiente, la justicia es independiente y la independencia judicial. Dígale a mi amigo que vamos a resolver conforme a derecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Lo van a dejar ir? Entonces, todos esos abogados y también fiscales el día de hoy, de todos los municipios, de los jueces y fiscales, están recibiendo directrices. Cuando se vacía o cuando fundan el juzgado primero de primera instancia pluripersonal del ramo civil, necesitamos un juez que se haya puesto las pilas. Y entonces entre los magistrados, mi patojo allá de Pachalún es bueno, no, vos, el mío de San Benito es mejor. Y empiezan a negociar. Entonces llaman de repente al de Pachalún al juzgado de primera instancia. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un orden jerárquico. No existe la independencia judicial. Y ahí es donde viene el problema, que todo se hace desde la central de la Corte Suprema de Justicia con los intereses de ahí. Pero los intereses de ahí, ¿a quién representan? A los intereses privados que los pusieron ahí. Bueno, pues hay que esperar a que el sistema de justicia mejore, porque yo creo que de todo, creo que el sistema de justicia es lo más cuestionado actualmente. No. El sistema de justicia está igual de cuestionado que todo. El sistema de ejecución presupuestaria. Ayer, después del buzazo, viene el ministro de Finanzas a pedir una ampliación presupuestaria cuando les acaban de aprobar un presupuesto de 25,000 millones. Bueno, la Corte de Constitucionalidad les quitó la ampliación presupuestaria, prácticamente la redujo. No, les quitó la asignación a los CODEDES. Claro. Nada más. Todo lo más se quedó ahí. Pero el sistema de justicia está muy cuestionado porque porque todos los jueces sean malos, sino por algunos jueces que tienen fama, que se han ganado prestigio de trabajar con el Ministerio Público, emitiendo a veces resoluciones como un guión armado, articulado con el MP, ¿verdad? Y entonces eso ha desprestigiado al sistema de justicia. Aparte también que yo creo que hay... El desprestigio del sistema de justicia viene de mucho tiempo. Mira, aquel magistrado que pidió 10 millones por una sentencia, lo persiguió la CICIG, estuvo 4 años escondido y ahorita le acaban de devolver sus propiedades. Pues. ¿Quién es el abogado? Orellana. Pero no es el mismo caso del apartamento. Sí, eso es. El mismo caso, ¿verdad? Que le dieron apartamento y se lo devolvieron ya, por cierto. Así es, ¿verdad? Exactamente. Pero él fue por un tráfico de influencia en comisiones de postulación, precisamente. Ahí lo agarraron. La persecución original era venía de atrás. Tráfico de influencias, porque estaba pidiendo 10 millones por una sentencia. O sea, como no se concretó el pago, nunca hubo cohecho. Pero sí estaba traficando influencia. Hay tantas resoluciones cuestionadas, pero sanciones a jueces o magistrados no hay. Por ejemplo, el prevaricato no se aplica. ¿A quién le corresponde aplicar el prevaricato? A los mismos. Es el mismo caso. El juez castiga al juez y no se... Intenta ir a poner una queja a supervisión de tribunales. Ahí se queda. Para siempre. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Blanca Stalin, la vida es un gallinero. A veces estás abajo y a veces estás arriba. Entonces nadie se quiere correr el riesgo. Bueno, ya estamos por finalizar, Aquiles. ¿Las comisiones van a seguir como están? Desafortunadamente, en el futuro previsible sí, pero es muy fácil componer ese problema.
De nuevo regresamos a los diputados. Si el gobierno tuviera un partido político efectivo, no de ficha, la presión sería para modificar la ley de comisiones de postulación, que no es constitucional la ley. Han dicho que sí. No, la ley de comisiones de postulación no es constitucional. Es como la ley de aguas. La Constitución ordena, pero es una ley corriente y ordinaria, pues. Sí, pero son de los asuntos que el Congreso de la República debería de tomar, pero no quieren, de nuevo. No. Porque igual con la reforma a la ley del Ministerio Público, exactamente igual. La dejaron ahí también hecha un nudo para que fuera eterna, que no haya posibilidad de cambiar a un fiscal. No, pero eso tenemos que analizar la mera verdad. La verdadera verdad, ¿cuál es? Pues la verdadera verdad es que Telma Aldana quería ser ministra público, fiscal toda la vida, hasta que la convencieron para ser presidentitis. Bueno, son errores que tienen que corregirse porque debe haber procedimientos claros. Bueno, y la Constitución es muy clara. El presidente puede destituir al fiscal. No debería de poder. Si te das cuenta, en Estados Unidos el presidente la nombra y la quita al fiscal general. Sí. Acaba de nombrar a una señora ahí muy amiga del presidente. ¿Crees que lo va a perseguir? No lo va a perseguir. Pero sí le da potestad al presidente. Sí, pero... Ahora la ley, por supuesto, deben reformarla, porque aunque eso vino de Telma Aldana en su momento, pues no es correcto, no es conveniente. Pero ya lo mencionaste. Que si hacen o no hacen, les están bien poniendo los ojos. Sí. Entonces, el que hace y el que no hace. ¿Por qué? Y ya caímos, tal vez, a ver, ahí, muchos de audiencia va a entender. J. Edgar Hoover en el FBI. Ahí estamos. Exactamente, ahí estamos. Y así estábamos. Así estamos. Así estamos. Estamos, pero también estábamos. No confundamos. Estábamos y estábamos. No sé si se puede equiparar a Telma Aldana como estamos ahora. Porque hoy sí estamos muy mal. Es decir, con una judicialización extrema del Congreso, del Ejecutivo, de los ministros, ¿verdad? El que haga cualquier movimiento raro y ¡pum! El Ministerio Público. ¿Vos sabés dónde nació todo esto? Con Manuel Barquín, que se inventó el primer amparo de un diputado contra el Congreso, año 2013. Ahí nace toda esta judicialización, que cada vez es peor. Cada vez es peor. El amparo lo instituimos los constituyentes en defensa del indefenso. Y el artículo 9 de la ley de amparo dice bien claro, se podrá instituir amparo en contra del poder público. Sí. Pero ahora es el poder público contra el poder público. Exacto. Pues eso no. Sí. Viola Sí, ahora el Congreso ha cometido errores. Errores que, por cierto, se cometieron en el periodo de CICIG. Sí. Como, por ejemplo, haber pasado 16, o no sé si son 16 o 19, los delitos electorales al Código Penal. Entonces, judicializaron todo. Así es. Toda la actividad política. O el tema del transfugismo, por ejemplo. El mismo Congreso, en tiempo de Sandra Torres, cuando ellos controlaban el Congreso, lo hicieron para sancionar a sus enemigos políticos y ahora... Son sancionados ellos. Ellos son sancionados. Sí, cabal. No solo ellos. Regreso a Black Stalin. A veces estás abajo, a veces estás arriba. Entonces, te toca ahí. Bueno, pues Aquiles, ¿algo más? Gracias. No, gracias a vos, Aquiles, por tu interesante plática. Y esperamos invitarte otra vez. Hay mucho que hablar. Siempre que estés anuente y que te deje el tráfico. Y nos cuento vos. Así, te burlaste de la expresión que usé, pero
Sí. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.